Comenzamos un nuevo episodio del Mentalista cuando Patrick Jane llega a la escena de un crimen donde una trabajadora de caridad, Natalie Gibecki, ha sido asesinada. La mujer se dirigía a encontrarse con su amante secreto, un hombre cuya identidad desconocía casi todo el mundo y que, por lo que parece, llevaba una doble vida, posiblemente casado. Desde el principio, el caso tiene ese tono turbio de relaciones ocultas y secretos emocionales que tanto atraen a Patrick Jane, pero también lo inquietan. Mientras el equipo empieza a procesar las primeras pistas, Jane recibe una llamada inesperada de Erika Flynn, una mujer que no solo es manipuladora y peligrosa, sino que además está en prisión. Erika afirma tener información crucial. Natalie había sido clienta de su agencia de citas, y según ella, es la única persona que conocía realmente los detalles de su relación secreta. Asegura incluso que sabe quién es el asesino. Lisbon, como era de esperar, desconfía inmediatamente. Le cuesta creer que alguien como Erika quiera ayudar sin un motivo oculto, especialmente estando encarcelada. Aún así, Jane decide visitarla en prisión estatal de Golden Valley. Ahí, Erika se muestra tranquila, casi encantadora, explicando que durante las sesiones con Natalie desarrolló cierta cercanía emocional con ella y que en el fondo quiere ayudar a hacer justicia. Sin embargo, pronto deja ver su verdadero interés. No solo busca colaborar, sino obtener algo a cambio. Revela que el hombre con el que Natalie estaba en el momento de su muerte probablemente era el mismo que había conocido 10 meses antes gracias a su agencia, pero también confiesa sin rodeos que quiere salir de prisión, aunque sea por poco tiempo, para disfrutar de la libertad mientras aún es joven. Jane percibe la manipulación, pero también reconoce que, al menos en ese momento, no está mintiendo. Mientras tanto, el resto del equipo avanza por otro frente de la investigación. Cho y Van Pelt se dirigen al centro juvenil donde Natalie trabajaba, intentando reconstruir su rutina y relaciones. Ahí descubren algo inquietante. Uno de los jóvenes del centro, Trent Matthews, ha escapado recientemente y no ha sido localizado desde entonces. Ese dato abre una nueva línea de sospecha, por lo que deciden investigar su historial más a fondo. En paralelo, Rigsby pide un tiempo libre para asistir a una cita importante con Sarah, lo que introduce una trama personal que contrasta con la tensión del caso. Su vida empieza a cruzarse con decisiones que van más allá del trabajo, añadiendo una carga emocional distinta. De vuelta en el caso principal, Lisbon, Jane y el jefe, Wainwright, discuten qué hacer con Erika Flynn. Jane insiste en que podría ser clave para resolver el asesinato, convencido de que su conocimiento de las relaciones humanas y su conexión con la víctima son demasiado valiosos como para ignorarlos. Lisbon se opone con firmeza, viendo en Erika una amenaza más que una aliada. Pero Wainwright termina inclinándose del lado de Jane al considerar que Erika ha sido una reclusa ejemplar. La decisión de sacarla temporalmente de prisión queda aprobada, para horror evidente de Lisbon, que siente que están jugando con fuego. Al mismo tiempo, en un ambiente completamente distinto, Rigsby y Sarah asisten juntos a una clase para futuros padres, mostrando un contraste marcado entre la vida personal que intenta avanzar y el caos emocional del caso que investigan. Por su parte, Cho y Van Pelt logran localizar a Trent Matthews en un instituto. Lo encuentran en medio de una pelea golpeando a otro estudiante y lo detienen en el acto. La captura de este joven parece abrir una posible conexión directa con el asesinato, aunque aún queda mucho por aclarar. Mientras tanto, Jane y Lisbon regresan a la prisión para recoger a Erika. A partir de ese momento, queda bajo custodia del CBI, aunque desde el primer instante deja claro que no piensa comportarse como una prisionera común. Rechaza ser transportada como tal y opta a moverse en su propia limusina, marcando el tono de control que pretende mantener. Jane decide acompañarla, intrigado y cautivado a partes iguales, mientras Lisbon se une al trayecto visiblemente incómoda, consciente de que han introducido una manipuladora experta en el corazón mismo de esta investigación. Una vez en la sede del CBI, Erika empieza a revisar los archivos de su antigua agencia, Symphony, concretamente las grabaciones de las sesiones que había tenido con Natalie.
Su presencia altera el ambiente. Incluso uno de los agentes comienza a atenderla constantemente, llevándole cosas para su comodidad, lo que no pasa desapercibido para Lisbon, que se pregunta cómo logra influir en los hombres con tanta facilidad. Erika, sin embargo, actúa como si todo fuera natural, como si ese control invisible fuera simplemente parte de su forma de existir. Al mismo tiempo, Cho interroga a Trent Matthews. El joven insiste en que jamás haría daño a Natalie, explicando que ella lo trataba con dignidad, como a una persona y no como a un problema, algo que él valoraba profundamente. Sin embargo, aporta un detalle clave. Vio a Natalie discutiendo de forma seria con el director del centro juvenil. Esa información empieza a redirigir la investigación hacia nuevos sospechosos, dejando claro que el caso está lejos de resolverse. Mientras la investigación avanza, Erika continúa revisando minuciosamente los videos de las sesiones que Natalie había tenido en su agencia. Observa cada gesto, cada palabra, como si pudiera reconstruir la mente de la víctima a través de esos fragmentos grabados. Es en ese proceso donde detecta algo clave. Falta una grabación. La sesión ha desaparecido. Para Lisbon, eso es suficiente para cortar por lo sano y devolverla a prisión, convencida de que Erika ya no tiene nada más que aportar, o peor aún, que está manipulando la situación. Pero Jane, fiel a su instinto, insiste en que aún no ha terminado con ella, convencido de que esa ausencia es precisamente la pista más importante. A partir de lo que logra deducir, Erika concluye que el hombre con el que Natalie estaba involucrada debía ser alguien en su entorno laboral anterior, concretamente de un empleo que tuvo unos 10 meses atrás. Esa deducción lleva a Jane a actuar de inmediato y junto a Erika se dirige a ese antiguo lugar de trabajo. Ahí conocen a dos figuras relevantes: Greg, el antiguo jefe de Natalie, y Richard Eldridge, quien resulta ser su amante. Jane, jugando con su habitual mezcla de intuición y manipulación, logra que Richard admita su relación con Natalie, cumpliendo así una apuesta previa con Erika, quien había asegurado que sería capaz de hacerlo confesar. Ese pequeño juego entre ambos refuerza la dinámica peligrosa y casi cómplice que se está formando entre ellos. En paralelo, Van Pelt regresa al centro juvenil para enfrentar al director sobre la discusión que tuvo con Natalie la noche en la que Trent escapó. El hombre termina admitiendo que mintió en su declaración inicial, aunque insiste en que no es el asesino. Su actitud resulta profundamente irritante para Van Pelt, especialmente cuando deja entrever que considera a los jóvenes del centro poco más que animales, lo que revela una falta total de empatía y añade otra capa de sospecha sobre él. Mientras tanto, la relación entre Jane y Erika empieza a cruzar una línea cada vez más difusa. En una habitación de hotel, lejos del resto del equipo, Erika despliega todo su poder de seducción. Jane, consciente de quién es ella y de lo peligrosa que puede ser, intenta mantenerse firme, sospechando que todo forma parte de un intento de fuga. Sin embargo, la tensión entre ambos crece hasta volverse imposible de ignorar y terminan compartiendo un beso. Aún así, Jane se marcha sin decir algo, dejando claro que, aunque se deja arrastrar por el momento, no baja la guardia del todo. A la mañana siguiente, de vuelta en el CBI, Van Pelt revisa una serie de fotografías que Natalie había tomado durante unas vacaciones. Son imágenes aparentemente inocentes, recuerdos sin importancia, pero Jane, al verlas, percibe que algo no encaja. Su instinto se activa de inmediato y decide llevárselas, convencido de que contiene una pista clave que los demás aún no han visto. Mientras tanto, Lisbon interroga a Richard Eldridge para aclarar los detalles de su relación con Natalie. Durante el interrogatorio, se revela que la noche del asesinato, ella tenía previsto encontrarse con él en un bar donde solían verse con frecuencia. Sin embargo, algo en su historia no termina de convencer a Lisbon, que percibe inconsistencias y sigue dudando de su versión. Cuando Lisbon habla con Jane poco tiempo después, la tensión entre ambos aumenta considerablemente. Ella está horrorizada al darse cuenta de que él no tiene ninguna intención de devolver a Erika a prisión, y que de hecho cree necesitarla para resolver este caso.
Esa confesión la deja sin palabras, no solo por el riesgo que implica, sino porque empieza a notar hasta qué punto Erika ha logrado meterse en la mente de Jane. Esa misma noche, todo converge en un elegante evento en el salón de un hotel, donde tanto Greg como Richard están presentes. Jane y Erika organizan una especie de espectáculo cuidadosamente diseñado para desenmascarar al asesino. Utilizan 4 cajas y seleccionan a 4 voluntarios, cada uno con secretos ocultos, obligándolos a elegir una caja que contiene un objeto significativo de su pasado. El momento se vuelve cada vez más tenso a medida que avanza ese juego. Cuando le toca a Richard, recibe el collar que le había regalado a Natalie, lo que lo desestabiliza emocionalmente y lo hace abandonar el escenario entre lágrimas, incapaz de soportar la presión. Luego llega el turno de Greg, quien recibe una fotografía tomada una semana antes. En la imagen aparece un supuesto orfanato que en realidad no existe. Esa revelación lo expone completamente, desmontando su coartada y señalándolo como el verdadero culpable. El ambiente se vuelve caótico, con la multitud reaccionando con sorpresa e indignación, mientras los agentes intervienen para arrestarlo. Todo el montaje de Jane y Erika ha funcionado a la perfección, dejando al descubierto la verdad que se ocultaba detrás de capas de mentiras. De regreso en la sede del FBI, Greg finalmente confiesa el asesinato. Relata que la noche del crimen pasó a buscar a Natalie y que durante el trayecto la conversación derivó en una discusión intensa que fue escalando hasta volverse incontrolable. En medio de esa pelea perdió el control y terminó estrangulándola. Un acto impulsivo que puso fin a la vida de alguien que en realidad estaba mucho más involucrado en su mundo de lo que él estaba dispuesto a admitir. Con esa confesión, el caso quedó oficialmente resuelto, pero no todos los conflictos que se han ido gestando a lo largo del episodio encuentran un cierre tan claro. En paralelo, Rigsby atraviesa uno de los momentos más personales y vulnerables de su vida. Decide llevar a Sala a una sala de interrogatorios, un lugar que para él simboliza la verdad sin filtros, y ahí le propone matrimonio. Sin embargo, la respuesta no es la que esperaba. Sarah rechaza esa propuesta, explicando que no quiere que él se sienta obligado a casarse con ella solo porque está embarazada. La situación deja a ambos en un silencio cargado de emociones contradictorias, conscientes de que sus vidas han cambiado, pero sin saber exactamente cómo encajar esas piezas. Mientras tanto, Erika Flynn sigue moviéndose con la misma calma calculada que la caracteriza. Aún en el hotel, le dice a Jane que quiere arreglarse un poco antes de regresar a prisión, pero en realidad ya todo forma parte de un plan mucho más elaborado. Jane, por su parte, ya ha descubierto sus intenciones. Sabe que ha estado planeando una fuga desde el principio. De hecho, el abogado de Erika, que también es su amante, le esperaba afuera con dinero y pasaportes falsos para facilitar la huida. Sin embargo, ese plan parece frustrarse cuando el hombre es arrestado antes de que puedan reunirse con él. Aún así, la situación no es tan simple. Jane y Erika salen hacia el auto que supuestamente la llevará de regreso bajo custodia, y Wainwright se encarga de firmar los documentos correspondientes. Justo antes de subir el vehículo, Erika se acerca a Jane y lo besa, en un gesto que mezcla despedida, provocación y una última jugada emocional. Luego sube al auto y se marcha, aparentemente de vuelta a prisión. Pero apenas se aleja, otro vehículo llega con agentes que afirman estar ahí para hacerse cargo de Erika. Es en ese instante cuando tanto Jane como Wainwright comprenden lo que ha ocurrido. Erika ha logrado engañarlos a todos. El traslado anterior era falso, una maniobra perfectamente calculada para escapar en el momento justo. Sin violencia, sin prisas, simplemente utilizando su inteligencia y su capacidad de manipulación, ha conseguido entonces desaparecer frente a sus ojos. Más tarde, Lisbon confronta a Jane en su oficina dentro del FBI. Necesita saber si él estaba al tanto de todo, si de alguna manera permitió que Erika escapara. Jane admite que sabía que ella intentaría huir en algún momento porque es parte de su naturaleza, pero insiste en que no sabía exactamente cómo ni cuándo lo haría.
Su respuesta deja a Lisbon con más dudas que certezas, sin poder determinar hasta qué punto Jane fue cómplice o simplemente superado por alguien tan peligrosa como fascinante. La historia cierra con una última escena que resume perfectamente la relación entre ambos. Jane recibe una llamada de Erika, quien se encuentra recostada junto a una piscina en algún lugar tropical, completamente libre y disfrutando de su éxito. La imagen contrasta con todo lo ocurrido. Mientras el caso ha sido resuelto y el orden parece restablecido, ella ha escapado sin consecuencias inmediatas. Jane, manteniendo su habitual serenidad, le asegura que es solo cuestión de tiempo para que la encuentren. Erika, lejos de mostrarse preocupada, responde con una mezcla de desafío y complicidad, casi como si esperara ese momento. Así, el episodio termina dejando una sensación ambigua. El crimen ha sido resuelto, pero Erika Flynn sigue siendo una pieza suelta, una amenaza latente y al mismo tiempo una figura que logra desestabilizar incluso a alguien como Patrick Jane, demostrando que no todos los juegos mentales tienen un final definitivo. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los capítulos caso por caso, episodio por episodio. Así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.